Ya tenemos la parte de nuestro API que realiza todas las peticiones para los equipos. Para listar todos los equipos utilizamos esta URL /equipos/list, que es una petición de tipo GET. Para listar el equipo con un determinado ID, utilizamos /equipos/list el número del ID que queremos que nos muestre. También es un método de tipo GET. Para crear un nuevo equipo utilizamos /equipos/new, que es de tipo POST. Para modificar un equipo con un determinado ID utilizamos /equipos/update y el identificador del equipo que queremos modificar, que es de tipo put. Y por último, para eliminar un equipo, también le pasamos el ID del equipo que queremos eliminar a través de la URL /equipos/delete esta ID, ese número. Este es el método delete. Vamos a continuar ahora con la tabla jornadas, que tendrá los mismos métodos para hacer un get, post, put y delete, pero en lugar de equipos tendremos jornadas. Aquí en nuestro código teníamos estos tipos de archivos: el equipos, el equipo repository, el equipo service, el equipos controller, y también nos creamos un data transfer object, un DTO, para completar a través del controlador pues la creación y modificación de equipos. Vamos a crearnos otra serie de archivos iguales a estos para nuestra tabla jornadas, que dentro de Entity, donde teníamos el equipos Java, pulsamos el botón derecho, nos vamos a New, creamos una nueva clase y a esta clase le vamos a llamar jornadas. Las jornadas van a tener la fecha en la que se disputa un partido, la fecha de la jornada, y además va a tener un entero que representará el número de jornada. Así que vamos a empezar a describir esta tabla. Por supuesto, los datos van a ser de tipo privado y el primero de ellos es un entero con el ID, la clave principal de nuestra tabla. Luego tenemos otro entero privado al que llamamos jornada, que es el número de la jornada, y luego tendremos la fecha. El tipo de datos para la fecha va a ser un local date. Con este tipo de datos podemos crearnos datos de tipo fecha. Este local date es importado desde la librería Java Time Local Date. Voy a llevarme este archivo al lado de nuestra entidad equipos para que lo comparemos. Vamos a colocarle todas estas anotaciones que nos van a hacer falta, así que las voy a copiar y las voy a pegar aquí. La tabla, en este caso, su nombre es jornadas. Así es como se llamará la tabla en la base de datos que nos va a crear automáticamente este entorno de programación. Y luego aquí teníamos la anotación para la clave principal y cómo se iba a generar, su tipo de generación. Pues aquí en este ID pegamos esas dos anotaciones y con eso ya tenemos el jornadas preparado. A continuación, siempre te recomiendo que crees el repositorio. Vámonos a New. Y en este caso no es una clase, es un interface. El interface se llama jornadas y como sufijo repository.
Y aquí simplemente le decíamos que esta interface extiende desde JPA repository. Los dos datos que nos pedía es primero la entidad a la cual hace referencia, en este caso a jornadas, que con control espacio la importamos, y el tipo de dato de la clave principal, que en este caso es un integer. El resto de métodos del repositorio los creaba él automáticamente para hacer el listado, para buscar uno, para modificarlo, para grabarlo, para borrarlo. Todos esos métodos ya estaban implementados en este equipo repository. Únicamente nos creamos esta de exist by nombre, utilizando esa sintaxis. Vamos a llevarnos jornadas aquí al lado de el equipo repository. Y en este caso no vamos a crearle ninguna función especial. Vamos a pasar ahora al service y aquí pulsamos el botón derecho y un new class, del jornadas y como sufijo service. Aquí tenemos nuestro jornada service. Lo voy a llevar aquí al lado del equipo service. Este service nos servía para que el controlador estuviera más descargado de código, todo el código que no tenga que ver con la interpretación de la solicitud y la respuesta, es mejor que esté aquí en un archivo intermedio, en este service. En el service de equipos, vamos a recordar lo que tenía. Tenía inyectado a través de la inyección de dependencia en el repository para poder utilizarlo, y luego las funciones que vamos a utilizar, el find all, que nos mostraba toda la lista de equipos, el find by ID, que le pusimos este or else para no tener que ponerle el optional, el exist by ID, creamos este exist nombre que en este caso no lo vamos a utilizar, un save y un delete. Pues vamos a crearnos todos estos métodos aquí en nuestras jornadas service en el mismo orden que los tenemos. Lleva la notación service y la inyección de dependencias. Pues empecemos por ahí. Primero vamos a decirle que este archivo es un service. Con control espacio importamos esa anotación y a continuación hacemos la inyección de dependencias. Nos creamos una variable privada de tipo jornadas repository, a la cual le llamamos en minúsculas jornadas repository. Le ponemos la anotación autowired y ya tenemos la inyección de dependencias para poder utilizar el repositorio. Y a continuación vamos a ir creando los métodos, las funciones públicas que nos van a hacer falta. La primera nos va a devolver una lista desde Java útil de jornadas, a la que le vamos a llamar get all. Creo que le llamamos, vamos a hacerlo igual, get equipo, correcto. Pues vamos a llamarle get jornadas, que no recibía ningún parámetro y nos retornaba a través de nuestro jornadas repository un find all. Vamos a importar jornadas y ya tenemos el primer método. A continuación vamos a crearnos otra función, otro método que nos va a devolver una jornada
por ID. Devolverá no una lista, sino una jornada, y le vamos a llamar getJornada en singular, y va a recibir un entero con el ID que queremos que nos devuelva a través de un return jornadas repository con un find by ID. Pasándole este ID, nos devolverá la jornada. Si lo dejamos así, el error que nos daba es que no lo podía convertir a opcional, porque si estamos buscando una jornada por un ID, puede que la encuentre o puede que no la encuentre. Y para solucionar eso, le pusimos un or else. Si no lo encuentras, pues nos devuelve un null, porque vamos a hacer una comprobación antes de leerlo de si existe o no existe. Vamos a continuación a crear la función para grabar, que devolverá unos datos de tipo jornadas, al cual vamos a llamarle save, y que recibe un dato de tipo jornadas, al que llamamos jornada, y a través de un return jornadas repository, llamamos al método save, pasándole la entidad, que es esta jornada que hemos recibido como parámetro. Como el método save nos va a servir tanto para crear como para modificar, lo que hicimos fue crearnos una función para comprobar si existía o no existía en la base de datos. Esta función era de tipo boolean y la llamamos existe, y recibía un entero con el ID. Lo que hacíamos era devolver a través de nuestro repositorio, de nuestras jornadas repository, utilizando la función que ya tiene exist by ID, pasándole el ID, nos devolverá si sí que existe o no existe. Vamos a crear una función de tipo void que no devuelve nada, a la cual le llamamos delete, y que recibe un entero que es del ID que queremos eliminar. Así que no tendrá un return, sino que directamente llamamos a nuestra jornada repository a la función delete by ID, pasándole el ID. Y con esto ya tenemos nuestro service completo, con todas las funciones que necesitamos.